Lo vi como atento a todo, le estaba haciendo la seña del corazón a sus hijos, no dejó de darle gracias a todos los que estábamos allí presentes, así. Señores, a ver, les cuento que hace pocos minutos se llevó a cabo una audiencia en el caso de P. Diddy para dar a conocer que la Fiscalía tiene todas las pruebas de la defensa en sus manos. Ya están todo listo, que todo puede cambiar, de repente si algo cambia, pues la próxima audiencia será el 17 de marzo. Mientras tanto, les cuento que la defensa de P. Diddy, o sea, los abogados de P. Diddy piden que por favor le entreguen esos papeles para ver qué es lo que está pasando, para ellos estudiar el caso, para estudiar todos los papeles y todas las pruebas que tiene la Fiscalía. Por otro lado, también P. Diddy llegó sin ninguna esposa, o sea, vestido de caqui, con su uniforme caqui. Allí estaban 3 de sus hijos, estaban sentados frente a mí. P. Diddy se veía bastante relajado. Por cierto, lo vi como atento a todo, le estaba haciendo la seña del corazón a sus hijos, no dejó de darle gracias a todos los que estábamos allí presentes, así, por las manos. Lo vi bastante seguro, un poco que necesita un recorte, obviamente lo vi más delgado que nunca, pero sí le vi muy buena energía y con muy buena actitud. Acuérdense que estamos hablando que la corte, la audiencia, será el 17 de marzo, por si acaso aparece otra víctima o se agrega otra víctima más. Estamos hablando de que P. Diddy tiene más de 300 casos de víctimas que dicen que fueron por el rapero. O sea, esto está dando muchísimo de qué hablar. Todo esto va a empezar la corte el 5 de mayo. Mientras tanto, los abogados defensores, como les digo, pues ellos no paraban de ponerse de acuerdo y de pedirle más información al juez. Es decir, que P. Diddy sí va a permanecer tras las rejas, señores, como ustedes lo saben, en Navidad. Quería preguntarle a Yelena, tú entraste a la corte, dice que lo viste muy flaco. Dime, mi amor. Este hombre de verdad que tiene serios problemas, porque con todas las acusaciones que tiene, se le va a hacer muy difícil. Tiene más chance el que al jefe de United Healthcare que P. Diddy de salir de la cárcel si va a juicio. ¿Cómo lo viste a él? Yo sé que tú viste que lo viste flaco, pero ¿estaba de buen humor o tú lo viste un poco amargado? Mira, yo lo vi bastante positivo. Qué bueno, Lo qué vi bueno. no feliz, pero sí lo vi tranquilo. Es lo más importante. En su caso, me sorprendió muchísimo verle esa actitud. Qué bueno, qué bueno. Y a los familiares, Yela, ¿cómo lo viste a los familiares? ¿Bien? Los hijos, uno de los hijos entró al baño y salió llorando. Eso me dio bastante pena. Estaban 3 de sus hijos acompañados de su guardaespaldas. No hablaron con ninguno medio de la prensa, ni en su entrada ni a la salida tampoco. Muchísimas gracias, Yelena. Gracias por todo esto. Así que feliz 2025 aquí por Univisión a partir de las 9:30 de la noche, el día 31, que vamos a tener tremenda fiesta, tremenda pachanga, tremendo alboroto como ustedes se merecen. Así es, no se lo pierdan.